Ahí está, ¿me escuchan? Ahí está. Sí, No sé qué hice, no sé qué hice. no conectaba. No Sinceramente no, podíamos, no no sé podíamos conectar. qué. Yo te enviaba, vos me enviabas, pero ni idea. Una confusión. Ya está, ya estamos. Es raro. Estamos en pista. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me voy a correr un poquito para atrás. Ah, Ah, así se ve mejor. ahí está. Bueno, Ahí se te ve más el brillo del el cabello. brillo de mis ojos, imagino, ¿no? Que querrás Claro, decir sí, sí. mis deslumbrantes ojos azules. Claro, Yani, claro, claro. de los que Bueno, veo hagamos que un están, repasito. para Decime. antes de hacer un Omar, que era 7 que me acuerdo, que insistió con los Sí. chocolates y todo, y me quedó el número en la cabeza. Después está Nelly, no sé si los demás sacaron o no la cuenta, por ahí anda Vale, Isa, le mandamos un beso a todos, Ivonne, Moni. Vamos a hacer lo siguiente, ¿vos serías tan amable, Yani, de recordar cómo se sacaba el número? ¿Cómo no? Teníamos fecha de nacimiento completa, sumábamos número con número. Por ejemplo, yo soy 21 del 9 de 1982, voy a sumar 2 más 1. Tengo ese número inicial de día de nacimiento, sí, Sí. lo tomo como importante porque va a ser como una herramienta, y luego sigo sumando los números que me quedan, es decir, más 9, más 1, más 9, más 8, más 2, por ejemplo, en mi caso, y a mí en total me da 32. Ese 32 lo reduzco a un dígito, me da 5. Así en cualquiera de los casos. Voy a tomar como importante el día de nacimiento, que aunque sea de 2 dígitos, lo reduzco a uno, y la fecha completa de nacimiento, que nos va a dar el tránsito de vida. A través de los arcanos vamos a ver qué dificultades se nos presentan en ese tránsito de vida y cómo poder resolverlo con facilidad. En el caso de la herramienta, que va a ser el día de nacimiento, nos va a mostrar la virtud con la que nacemos, el don con la que nacemos, ¿sí? Una herramienta fundamental para múltiples usos. Buenísimo, buenísimo. Ya habíamos visto del 1 al 5, ¿no? Habíamos visto, a ver que los tenemos por acá, a ver si se llegan a ver. Habíamos visto el Ahí va. mago, sí, el iniciador, que había que decirle cuidado con el ego, sí. Acá la señora de la diplomacia, la papisa, sí, muy lunar, muy madre, muy madraza, la tía que vamos todos a visitar, la abuela, la consejera. También mucha sabiduría, es decir, cuando te toques en el tránsito de vida, en la sumatoria completa, también y nos induce que te vas a encontrar con situaciones de espiritualidad en el camino. Acá tenemos 3, la emperatriz, que dijimos que ya tenía un dinamismo, una creación, que mucha actividad, mucho empoderamiento con respecto a lo femenino, lo masculino también. Había que tener cuidado que no se revire la emperatriz, nada más. Sí, sí, me Sí. acuerdo. Y acá tenemos el 4, ¿sí? El emperador, el rey de la materia. El cuidado era el exceso de organización. Si lo teníamos como herramienta especial, es decir, persona generadora de negocio, fundamental, organizador total de cualquier cosa, te organiza lo que quiere. Si lo tenemos en el tránsito de vida, eso es lo que, es decir, tenemos que aprender a organizarnos. Acá en el Papa, con el número 5, ¿sí? El Papa nos habla de que nacemos en cierta manera bendecidos en nuestro camino, con mucha libertad, ese libre albedrío de elegir qué camino tomar. Cuando nos toca en el tránsito de vida, es donde hay que tener cierto cuidado en donde nos metemos, porque el exceso de libertad se puede volver libertinaje. Creo que Bien. en síntesis, un poco eso. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda por ver el número 6, ¿sí? En la carta de los enamorados, el número 7, ¿sí? El carro o el triunfo, en el caso de lo que es el tarot egipcio, la justicia,
la hermosa justicia, una carta muy femenina también, el 8, y el 9 en este ciclo, que es el ermitaño. Bien, ¿te puedo interrumpir un Entonces, poquito, Jani? diga. Preguntan, no entendieron lo del tránsito de vida y lo del don, que eso lo habíamos explicado Ahora, más a fondo en el otro vivo, pero ¿lo podemos claro, repetir un poquito? lo vamos a ir viendo ahora mismo a medida que lo vemos los arcanos, vemos cómo es, como herramienta y como tránsito de vida, Claro, si les como parece bien. herramienta, o sea, como herramienta es el número del día en que nací, que si es de 2 cifras lo resumo a una. ¿Ah, está bien? Exactamente, muy bien, bravo. Aprende rapidísimo, Leo. Ni que fuese un 4. Y el tránsito de vida es la suma de todos los números. Exacto, muy Ay, bien, se lo llama también sendero o sendero natal, porque es por donde transitamos, buenísimo, que tiene una buenísimo. vibración determinada, ¿no? Astrológicamente, es decir, el que por ejemplo hace astrología también te va a decir relaciones similares. Vamos a tener un tránsito con un planeta determinado, Bien, bien, bien. para que lo vayamos asociando. Bueno, Entonces, ¿qué te parece si te cuento el número 6? sí, Bueno, acá, una carta, los enamorados, que generalmente la gente le tiene miedo cuando sale en el tarot, porque piensa que es cuernito. No, nada que ver. mira. Esta, esta No por carta, la culpa de ¿sí? la carta, igual, ¿no, señora? Es por culpa de la carta porque le pusieron los enamorados. Pero el enamoramiento nos habla del enamoramiento por la vida, ¿sí? Por esas pasiones por las que tenemos, que nos surgen. ¿Sí? Y esta carta es una carta de mucha belleza, imagínate, tiene un ángel acá arriba, es una carta ya de por sí muy angelada. Si lo vemos, por ejemplo, los nacidos en este número 6, ¿sí? Astrológicamente tiene a Venus, ¿sí? Planetario, entonces hay mucha belleza, mucha armonía. Podemos agregar que este 6 ya no es solamente el yo del 1, 2, 3, o del mago, la papisa y la emperatriz, sino ya está en relación con los otros, es una carta muy familiar, muy en comunión con el otro. Lo que nos habla también es de que está en nosotros el poder de las decisiones, y que siempre vamos a tener ese ángel de la guarda latente ahí para tomar esa decisión correcta. Eso como herramienta, decir, a los nacidos en 6 es muy linda. Como tránsito de vida, lo que está ligado es a esas pasiones, a poder dominar esas pasiones y a poder hacer un ejercicio en comunidad, ¿no? A empezar a transitar esos, por ejemplo, algún tipo de organización, grupos de amistades, ¿no? De poder organizar, de poder empezar a estar en comunión con el otro. Es muy Bien, interesante el 6 y la verdad que es muy armónico. bien. El 7, el carro, la carta del triunfo. Acá lo que vemos es un rey joven, muy interesante, porque ese rey joven tiene todo el poder y dominio de manejar, ¿sí? Estas dos esfinges que se ven acá abajo, ¿sí? Vemos dos caballos. La verdad, muy linda, es decir, una carta muy linda. Nos habla también del comienzo, ¿sí? De este 7, 8 y 9, del comienzo del tránsito que ya deja de ser de ellos, de estos grupos pequeños, a ser una mentalidad más humanitaria, más mundial, ¿sí? Es una expansión. El 7 de por sí, como el carro, nos habla del análisis, lo analítico, ¿sí? No es el organizador, el señor emperador, es el analítico, el que piensa antes de hacer y el que sabe por dónde va. Generalmente tiene mucho que ver, por ejemplo, es un número místico muy interesante y tiene que ver bastante con la espiritualidad y la meditación. Generalmente las personas nacidas en 7 no son pum para arriba, pero son bastante concretos. ¿Sí? Tengan en cuenta que estamos hablando de generalidades. Claro, Ahora, claro. como tránsito, como tránsito,
nos habla puntualmente de lo que dice esta carta, que es aprender a transitar el camino de la vida, a aprender a pensar claramente, ¿sí? Por qué camino estoy transitando. Sí, la verdad que es muy lindo siempre con esa corona en la cabeza decir, hay ahí ya cierta concreción, si podemos decirlo, de vidas anteriores, sí, hay ciertos procesos recorridos, por más que sea una persona joven. Bien, me encanta. Acá tenemos a la justicia en el 8, sí, eh, es decir, hay un equilibrio acá, sí, de la sabiduría, del hacer y del decir, sí. El 8 en sí está muy vinculado a la materia porque es un doble 4, es un doble emperador, nada más que acá la vemos con rostro femenino, es como que se multiplica esa facilidad de organización porque el 4 masculino, este 8 femenino, nos da como una cierta potencia. Acá lo que vemos es esta espada y lo particular de esta justicia, que no es una justicia del ser humano que tiene los ojos vendados, sino bien divina, mirando todo lo que acontece en la Ojos vida. abiertos. Sí, generalmente como herramienta, como número 8, les da mucha facilidad de concreción de todo lo que quieran hacer. ¿Sí? Como herramienta, como día de nacimiento, como sumatoria de los días de nacimiento, tienen mucha facilidad de crear y hacer y dirigirse, no significa que siempre salga bien, pero es mucha facilidad, mucha rapidez. ¿Por qué? Porque lo que tienen, si tienen la justicia en equilibrio, lo que tienen es la facilidad de conectar con lo que es necesario en este momento y darle esa salida desde el corazón, la mente y el hecho, ¿no? Ese equilibrio justo, que es lo que todos buscamos generalmente en lo que sentimos, pensamos y hacemos, la justicia lo tiene. Buenísimo. Como tránsito de vida, eso sería una tarea. Ajá. Se la regalo a los ojos, ¿eh? Como tránsito de vida sería una tarea, pero también pensar de que eso es uno de estas cartas, de estos números que tienen más esta convivencia con lo universal. ¿Sí? Y acá, ¿sí? Esta es una muy bella carta porque nos habla de un fin de ciclo, el 9, el ermitaño, esa retrospección, nos habla de esa mirada de todo lo que hicimos. Seguramente un 9 tiene una vida muy, muy difícil, incluso como número de herramienta, ha tenido o vivenciado o estado cerca de situaciones conflictivas, dolorosas, que le han llevado a tener una experiencia. Ahora, quizás, ¿por qué vive esto o por qué vivenció esto? Es muy difícil de aceptar. De por sí, son un número que tiene, con esta carta, una clarividencia, una capacidad de conexión con el otro. Les cuesta mucho la conexión con el ser humano en sí, prefieren estar rodeados de animales, pero, pero en este mundo son capaces de generar muchas cosas. Los 9 son muy capaces, tienen una lucidez y una armonía en el corazón, a pesar del dolor que han sufrido. Sí, obviamente no tiene que ser a nivel de personal, sino a veces también como testigos de dolor ajeno. Ahora, como tránsito de vida, es casi el mismo ejemplo en el caso del ermitaño. Como tránsito de vida, nos habla de esta comunión, ¿no?, con el mundo desde cualquier tipo de ámbito, ¿no?, de lo social, de involucrarnos con el otro. No, la verdad que es una carta muy bella, muy pensadora, nos habla mucho de lo místico, este 9 también, eh, de la reflexión de nuestros propios hechos o de lo que hemos vivido. Entonces, de por sí es una carta que es la carta espiritual, por naturaleza,
es muy hermosa, como, es decir, también nos habla es una que tiene posible, es decir, habría que ver en cada caso, cada persona, cómo se identifica, porque posiblemente tenga una cadena anterior a vidas anteriores. Estas últimas tres cartas que vimos tienen esta referencia, sí, muy profunda a lo espiritual, con un peso y una carga un poquito más que las otras, que tienen como una actividad y una salida desde otro lado. La verdad que son todas muy lindas y espero que les hayan servido esta pequeña introducción o pequeña información a todos. Pero obviamente hay mucho que decir con Sí, respecto a cada una. quería redondear, Jenny, entonces, ¿qué sería? Los tres primeros números, o las tres primeros arcanos, son como el yo, los tres Tienen que le mucha, siguen, tienen mucha repercusión en desde el realidad, yo, claro, desde la individualidad. Suelen ser más egoístas, o, por ejemplo, como tránsito de vida, tienen que aprender a ser egoístas, ¿no? ok. Empezar a verse a sí mismo, a empoderarse, a ponerse activos. Los que tienen que ver con 5, 6 y 7, Cuatro, sí, cinco, 4, 5 y 6, 4, 5 y 6, tiene que ver con esta conexión de grupo, ¿sí? Esas pequeñas comunidades, la tribu, generalmente tiene mucho que ver ese tránsito de vida, lo que vienen a aprender en ese tránsito de vida en relación a la familia, en relación a grupos. No te quería dar esa noticia, así de esta manera. ok, ok. Bueno, con el yo, el ego y la tribu. Claro. Tres y cuatro. Y lo que es el 7, del 7, del 8, del 9 lo separaría un poco porque generalmente son más introspectivos. Pero lo que es el carro, la justicia y el ermitaño nos habla más de lo humanístico, ¿sí? De la relación con los otros, por eso te decía de que, por ejemplo, los que tienen muchos 7 a veces son más retrospectivos al ser tan analíticos, controladores, y en el caso del 9 son más retraídos, es decir, tiene una función humanística, pero nosotros como seres humanos, personas comunes y corrientes, nos inhibimos ante toda esa energía que contiene. Mirá vos. Sí, por eso el vínculo se lleva mejor con los animales que no hablan. Pero no, la verdad que son cartas que incluso aunque no lo tengamos en nuestras herramientas, o las podemos utilizar cotidianamente para hacer una meditación, una retrospección, para poder incluirlas en nuestra vida cotidiana y encontrar aspectos de nosotros mismos para ir mejorando, ¿no? Es como decir, bueno, ¿cómo le digo a mi jefe que me aumente? ¿De ¿No? qué arcano me viste? ¿De qué arcano me he visto? ¿No? Soy una mamá con un montón de chicos y ¿cómo pongo orden? Y me tengo que poner el traje del emperador un rato nomás, ¿no? Sí, Así después. que eh, me ibas porque esto tras bambalinas me dijiste que por ahí hablábamos de cero, de exacto, si ese queda número tan tiempito, ¿nos queda a tiempo? ver, van a ser y media. ¿Podemos hacer 10 minutos para que no se nos Dale, atrase la clase? perfecto. Dale, que Sí, hay alumnas porque no, acá. no, ay, qué lindo. No quería que quede colgado esto, Claro. ¿sí? El loco, la carta sin número, ¿sí? ¿Por qué no tiene número? La carta sin número tiene dos aspectos fundamentales que a mí me encantan, que uno es que la podemos ver como cero, ¿sí? Como cero. Si yo, por ejemplo, mi número de tránsito de vida da cero por casualidad, es decir, da cero, cero, ¿viste? Cuando la sumatoria me da 5 más 5, cero. No, 10, eso es 10. Bueno, supongamos que da cero, o tengo por ahí, o me aparecen todos esos ceros continuamente, me está hablando de que un ciclo ya se cumplió y estoy gestando algo nuevo.
¿sí? Esto es el loco, desde esa gestación, esa semilla. ¿Para qué? Para que luego convertirse, tenemos a Roxy, no sé si está hoy, pero tenemos a Roxy que si nosotros lo convertimos a esto, un maestro, después que pasa por toda la rueda de los arcanos, se vuelven 22, Claro. ¿sí? Entonces, es ese doble maestro desde esa pequeña semilla gestacional. Sí, entonces es muy interesante verlo desde si yo, por ejemplo, soy 10 de día de nacimiento, que me da 1, pero acompaña ese 0, Claro, hay me algo quedé que ya, hay un pensando, ciclo que ya está cumplido. claro, me quedé pensando en eso, Yanni. Yo decía, alguien, por ejemplo, que sea del 10 de octubre, del 10 del 10 del Ujú. 2000, tiene un montón Ah, de mira, ceros. esos hijos de 2000, mira, son Claro, los yo que conozco después, un son montón los que encima. no nos damos lilla. son, Estoy pensando son luego, los que, que porque encima es de han, octubre. han cumplido los ciclos, ¿sí? Han cumplido ciclos completos, entonces, de por sí, eh, llevan consigo la sabiduría que quieren, implantan la sabiduría que quieren en ese 0, porque no es un 0 gestacional, no es que simplemente no es nada, Claro. ¿no? Entonces, eh, eh, puedo plasmar, puedo potenciar el 1 si es nacido el 10, pueden potenciar el 2 si es nacido el 20, y a su vez, eh, ¿cómo te voy a decir? No es que no solo lo potencia, sino que se puede, tiene la posibilidad de convertirse en lo que quiera, y es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Creo que no me quiero no me quiero ir por No te la querés ir por las ramas, ¿no? En los mensajes, Moni dice, me estoy atajando. Pero estamos bien, yo te aviso con la hora. En los mensajes Moni dice, mi hija es del 10 del 10 del 2002. Mira. Mirá qué hermoso. Tenés 10, a ver, que no vimos, ¿sí? Porque lo vimos desde los arcanos, la primer rueda, pero por ejemplo, el 10, la fortuna, ¿no? Ya que con esa habilidad de 1 y 0 de cumplir el primer ciclo, que ese 0 nos está diciendo que ya Claro. cumplió, esa persona ya cumplió, tiene habilidades por demás, tiene toda una vuelta dada, y tiene ese 1 como potencia, cuidado con que sea caprichosa, pero todo ese 1 como potencia que la posibilita a hacer lo que quiere, ¿no? A decir, bueno, yo me planto, ¿qué sé hacer? Capaz que aprendí costura o tejido de mi abuela y bueno, se arma un negocio con eso. Es decir, porque tiene la habilidad de crear, tiene la habilidad de hacer, entonces, y ese 0 como semilla, o como lo vamos a ver, por ejemplo, después como huevo, ¿sí? Es muy lindo de transitarlo, decir, de tenerlo en cuenta para todos esos tránsitos. Sí, es como te decía, lo del loco, que es ese maestro ahí latente que está iniciando ese recorrido para convertirse en gran maestro. Buenísimo. Buenísimo, Yani. Bueno, creo que quedó bastante claro, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. A ver. Ahí tenemos a Florencia, que dice que es del 14, 14 nos da 5, como hablamos del Papa hoy, hicimos un pequeño resumen de esa libertad, de ese movimiento a full, ¿sí? Y que lo podemos acompañar, por ejemplo, con la templanza, ¿sí? La verdad que él es también a través de esa libertad una búsqueda de equilibrio. Es tomar conciencia de lo que tenemos como herramienta, es tomar conciencia de lo que somos o la energía que forma parte de nosotros para que eso nos genere más beneficios. Ahí Buenísimo. tenemos un 3, tenemos un 9, con Patricia 9. Hermoso. Yo admiro a los 9 generalmente.
la verdad que sí. No quiero acotar mucho porque puede afectar la sensibilidad de cada uno, pero los admiro porque hay una conexión espiritual, aunque no se dediquen a la espiritualidad, aunque no se dediquen al holístico, aunque sea una persona completamente atea, hay una conexión con el todo muy hermosa y armónica. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Yani, van a ser y 35. Van a ¿Crees que ser y vayamos cerrando así? 35. Bueno, vamos cerrando porque hoy tenemos la segunda clase de Tarot Marsellés, esta interpretación con orientación transpersonal. Así que todo listo, ya tengo todo listo acá, la mesa, todo, tengo todo, el agua, el termo, el chocolate, lo que me haga falta, mira. Ya Listo, preparé listo. todo. Bueno, debería ir a buscarme el agua y chocolate no tengo, pero si Ah, encuentro, bueno, este, te mando uno por pantalla. eso es lo que le falta a la virtualidad, ¿no? El Nos falta delivery. eso, sí. Bueno, vamos a pensar a ver de qué armamos el próximo vivo. A ver si quieren algún tema en particular que sugieran. Y Este, yo te dije cuál es mi preferido. Yo quiero escuchar de tapping, porque yo sé que vas a dar la clase de tapping después, todo, pero el ser común, las vecinas, quiere saber del tapping. Porque vamos a ver. no es una herramienta muy conocida, eso es cierto, Sí. que tiene un uso súper práctico, que tiene un uso, es decir, en cualquier hora, en cualquier momento, no necesitas estar pum para arriba para hacerte tapping, al contrario, es decir, tengo bajón, me hago tapping. Es el momento, ahí No es- sería el momento ideal. Exacto, exacto. Bueno, tenés razón, Fanny, vamos a armar el próximo de tapping y después confirmamos nada más fecha y horario, pero probablemente sea el martes a las 18. bueno, bueno, perfecto, me encantaría. Si me permitís acompañarte, me encantaría y esperemos que, bueno, el día de mañana se sume algún invitado más. Sí, ahí está la lista, estoy esperando que me confirmen. Nada más. Ahí está la Bueno, propuesta, bárbaro. está, ¿qué pasa? Está la propuesta, está. La propuesta. Bueno, Bueno, Yanni, bárbaro. todo y yo te veo en un ratito. Y hay varias alumnas tuyas ahí que Bueno, vamos a ver también. perfecto, nos estamos viendo muy pronto. A los que no los vemos en clase, los vemos la semana que viene con el siguiente vivo, con muchos más comentarios, con mucho más info, con holística, espiritualidad y mucho más. Buenísimo. Cualquier chivo que podamos pasar también. También. Faltó la publicidad, por eso, claro, vamos a todo. Nos faltó el cosito acá abajo, que Hay pase. que buscar una presente de chocolate, ¿no? Ya que tanto Ay, chocolate. sí, sería espectacular. Bueno, gracias a todas y a todos por haber compartido su tiempo y nos vemos la semana que viene entonces. Nos ¿Está bien? estamos viendo. Chau a todos. Un abrazo para todos. Chau, chau.